Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 de información superíndice 3N privilegiada sobre todo lo que ocurre tras bambalinas en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos de lleno en una de las historias de amor muy comentadas y a la vez muy misteriosas del panorama turco, la relación superíndice 3N entre la talentosísima Demet Özdemir y el carisma tico Can Yaman. Esa misma que nos tuvo a todos al borde del asiento, especulando, suspirando y analizando cada mirada, cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales. ¿Recuerdan esos tiempos? Copyright locura. Pero hoy, no vamos a hablar de rumores o especulaciones vacuas. Hoy, vamos a desentrar más menos el secreto de True S de su romance, la clave que hizo que estos dos titanes de la actuación superíndice 3N se enamoraran perdidamente, aunque su historia haya tenido un final agridulce. Tenemos información superíndice 3N jugosísima que no se pueden perder. Pero antes de que entremos en materia, y para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y noticias exclusivas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu serú, de los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento turco. Vamos, no sean tumidos, hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse. Los estamos esperando. Ahora prepárense porque la cosa se pone buena. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, específicamente a la más menos o 2018. ¿Recuerdan esa con diéresis copyright poca? El mundo estaba enloquecido con una nueva serie turca llamada Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador para nosotros los hispanohablantes. ¿Y quiénes eran los protagonistas de esta comedia romántica que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N? Pues nada más y nada menos que Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era evidente desde el primer capítulo. No era solo actuación superíndice 3N, se notaba una conexión superíndice 3N real, una chispa que encendía la pantalla cada vez que compartían una escena. Los fanáticos enloquecieron y las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre si su relación superíndice 3N era solo profesional o si había algo más. Y la verdad es que efectivamente había algo más de True S de las CU Maras, Demet y Can estaban viviendo un romance apasionado. Pero, ¿le fue el secreto de ese amor que nos cautivó superíndice 3 a todos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después copyright S de investigar a fondo, hablar con fuentes cercanas a la producción superíndice 3N y analizar entrevistas y declaraciones de los propios protagonistas. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que el secreto del amor entre Demet Özdemir y Can Yaman radicó superíndice 3 en una combinación superíndice 3N de factores. En primer lugar, la química natural. No se puede negar que estos dos tenían una conexión superíndice 3N increíble. Sus personalidades encajaban a la perfección superíndice 3N, y su sentido del humor era muy similar. Se acuan reír el uno al otro constantemente, y eso se reflejaba en su trabajo. Pero la química no era solo una atracción superíndice 3N física o una sintonía en el humor. Era algo muy profundo. Era una comprensión superíndice 3N mutua, una aceptación superíndice 3N incondicional del otro con sus virtudes y sus defectos. Can admiraba la energía y la determinación superíndice 3N de Demet, mientras que Demet se sentía atraída por la pasión superíndice 3N y el carisma de Can. Esta admiración superíndice 3N recíproca fue un pilar fundamental en su relación superíndice 3N. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, tanto en el set de grabación superíndice 3N como fuera de con diéresis copyright L. Muchos de sus amigos y colegas comentaban que parecían almas gemelas destinadas a encontrarse. Esa química que se notaba a leguas, fue lo que encendió superíndice 3 la chispa y dio inicio a su romance. En segundo lugar, la intensidad del trabajo. Imagínense pasar tantas horas juntos, dúa tras dúa, interpretando a una pareja que estuvo enamorada. La línea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se vuelve muy delgada, y es fácil confundir los sentimientos. El ambiente en el set de grabación superíndice 3N era muy intenso, lleno de emociones y energía. Y eso inevitablemente los unió superíndice 3. Las largas jornadas de grabación superíndice 3N, los desafíos creativos, las risas compartidas y los momentos de tensión superíndice 3N crearon un vínculo muy especial entre ellos.
La presión superíndice 3N era constante, ya que la serie tenía una gran acogida y las expectativas eran muy altas. Esto los obligaba a dar lo mejor de sí mismos en cada escena, a conectar emocionalmente con sus personajes y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Además, la naturaleza romántica de la serie les exigía interpretar escenas muy íntimas y apasionadas, lo que intensificaba aún sus sentimientos. Pasar tanto tiempo juntos en un ambiente tan cargado de emociones, hizo que la línea entre la actuación superíndice 3N y la realidad se desdibujara. Se enamoraron de sus personajes y al mismo tiempo, se enamoraron el uno del otro. Fue una fusión superíndice 3N de ficción superíndice 3N y realidad que dio como resultado una historia de amor inolvidable. En tercer lugar, la vulnerabilidad. Demet y Can eran dos personas muy exitosas, pero también copyright N muy vulnerables. Ambos habían pasado por momentos difíciles en sus vidas, y encontraron en el otro un apoyo incondicional. Se abrieron el uno al otro, compartieron sus miedos y sus sueños más menos, y eso cruz superíndice 3 un vínculo muy fuerte entre ellos. Antes de Erkenci Kwai, Demet había tenido que luchar mucho para alcanzar el copyright sito. Proveniente de una familia humilde, había trabajado duro desde muy joven para perseguir su sueño más menos o de convertirse en actriz. Can, por su parte, había enfrentado desafíos en su carrera debido a su fuerte personalidad y a su estilo poco convencional. Ambos se sentían incomprendidos y solos en muchas ocasiones. Pero cuando se conocieron, encontraron en el otro un refugio seguro donde podían ser ellos mismos, sin juicios ni pretensiones. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se animaron a seguir adelante y se celebraron sus copyright hitos. Esta conexión superíndice 3N a nivel emocional fue fundamental para que su amor floreciera. Se convirtieron en confidentes, amigos y amantes, todo en uno. Se complementaban a la perfección superíndice 3N y se hacían sentir seguros y amados. Esta vulnerabilidad compartida fue lo que hizo que su relación superíndice 3N fuera tan autocopyrightica y profunda. Pero no todo fue color de rosa. La relación superíndice 3N entre Demet y Can también copyright N tuvo sus altibajos. La presión superíndice 3N medio utica era enorme y los fanáticos estaban constantemente analizando cada uno de sus movimientos. Además, sus agendas de trabajo eran muy demandantes, lo que dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos. La prensa del corazón superíndice 3N los seguía a todas partes, publicando fotos y vídeos de sus encuentros, analizando sus gestos y buscando cualquier indicio de que su relación superíndice 3N estuviera en crisis. Los fanáticos, por su parte, creaban teorías y especulaciones sobre su vida personal, exigiendo saber todos los detalles de su romance. Esta presión superíndice 3N constante era abrumadora para ambos, especialmente para Demet, quien siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Además, sus apretadas agendas de trabajo les impedían pasar tiempo juntos. Demet estaba constantemente grabando nuevas series y películas, mientras que Can viajaba por todo el mundo para promocionar su trabajo y participar en eventos. Esta distancia física y emocional fue desgastando su relación superíndice 3N y creando tensiones entre ellos. A pesar de sus esfuerzos por mantener su amor a flote, la presión superíndice 3N medio utica y la falta de tiempo juntos terminaron pasándoles factura. Y finalmente, como todos sabemos, su romance llegó superíndice 3 a su fin. Las razones exactas de su separación superíndice 3N nunca se hicieron públicas, pero se rumoreó superíndice 3 que la distancia y las diferencias de opinión superíndice 3N fueron factores determinantes. Los rumores sobre las causas de su ruptura fueron muchos y variados. Algunos decían que Can era demasiado celoso y posesivo, mientras que otros aseguraban que Demet se había cansado de su estilo de vida aventurero y poco convencional. También copyright N se hablaba de diferencias de opinión superíndice 3N sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Demet quiero a formar una familia y sentar cabeza, mientras que Can prefiero a seguir disfrutando de su libertad y su carrera profesional. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su amor no pudo superar los obstáculos y terminó superíndice 3 desvaneció copyright 2. A pesar de la ruptura, ambos guardan un buen recuerdo de su relación superíndice 3N, y han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ahora, muchos se preguntan por qué copyright interu copyright es en una relación superíndice 3N que ya terminó superíndice 3. La respuesta es sencilla.
porque la historia de Demet y Can es un ejemplo de CU superíndice 3 Mo. El amor puede surgir en los lugares Mu, S inesperados, incluso en medio del caos y la presión superíndice 3N del mundo del espectáculo. Es una historia que nos recuerda que el amor es posible, pero que también copyright N requiere trabajo, compromiso y mucha comprensión superíndice 3N. Su historia es un reflejo de los desafíos y las dificultades que enfrentan muchas parejas en el mundo moderno. La presión superíndice 3N social, las expectativas familiares, las ambiciones profesionales y la falta de tiempo son solo algunos de los obstáculos que pueden poner a prueba incluso las relaciones Mu. S su superíndice 3 lidas. La historia de Demet y Can nos enseña más o menos a que el amor no es suficiente por sí solo. Se necesita comunicación superíndice 3N, compromiso, respeto y comprensión superíndice 3N mutua para construir una relación superíndice 3N duradera y feliz. A pesar de que su romance terminó superíndice 3, su historia sigue siendo una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos fanáticos que sueñan más menos han con encontrar un amor verdadero y autocopyrightico. Además su relación superíndice 3N fue un fenómeno superíndice 3 menocultural. Marcus superíndice 3 una U con diéresis copyright poca, impulso superíndice 3 sus carreras y generó superíndice 3 un debate sobre la vida personal de los actores y la influencia de los fanáticos. Es una parte importante de la historia de las telenovelas turcas y merece ser recordada. Erkenci Kuay no solo fue una copyright sito de audiencia en Turquía, sino que también copyright N conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue traducida a numerosos idiomas y transmitida en Mu. S de 50 pauses. El romance entre Demet y Can fue un factor clave en el copyright sito de la serie. Su química en pantalla era innegable y los fanáticos se enamoraron de su historia de amor. La serie impulsó superíndice 3 sus carreras y los convirtió superíndice 3 en estrellas internacionales. Ambos recibieron numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en Erkenci Kuay. Además su relación superíndice 3N generó superíndice 3 un debate sobre la vida personal de los actores y la influencia de los fanáticos. Muchos se preguntaban hasta qué copyright punto los actores tenían derecho a la privacidad y cuánta influencia deben tener los fanáticos en sus decisiones personales. La historia de Demet y Can nos recuerda que los actores son seres humanos como cualquier otro y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos descubierto que el secreto de su amor fue una combinación superíndice 3N de química natural, la intensidad del trabajo y la vulnerabilidad compartida. Aunque su historia tuvo un final, siempre la recordaremos como uno de los romances Mu. S apasionantes y comentados del mundo del espectáculo turco. Pero Mu. S ayu del final, la historia de Demet y Can nos deja una lección superíndice 3N valiosa. El amor es un viaje lleno de alegrías y desafíos, y lo importante es disfrutar de cada momento y aprender de cada experiencia. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, du copyright llenos un me gusta y compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Y CU copyright tenos en los comentarios qué copyright opinan de esta historia de amor. ¿Creen que Demet y Can volveru N alguna duda? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Quizá más menos ese el destino tenga algo reservado para ellos en el futuro. Q copyright tiene saber el mundo del espectáculo estuvo lleno de sorpresas. Y antes de despedirme los invito nuevamente a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y noticias exclusivas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. No se pierdan nuestro superíndice 3º vídeo, donde analizaremos la nueva serie de Demet Özdemir y descubriremos todos los secretos de su copyright sito. Les aseguro que no se lo querrú N perder. Hasta la superíndice 3 Sima amantes del chisme. Y recuerden, el amor siempre es tú a la vuelta de la esquina. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y no olviden que la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho amor. Asu que vivan intensamente cada capítulo y disfruten del espectáculo. Adiós superíndice 3S.